Un cordial saludo para todos ustedes y sus familias en estos periodos tan difíciles que estamos afrontando. Espero que todos se estén cuidando. En este video les voy a explicar un tema nuevo y se trata de la resolución de triángulos no rectángulos. Hasta el momento, en las clases presenciales, nosotros estudiamos cómo resolver triángulos rectángulos. Utilizamos Pitágoras, utilizamos las funciones seno, coseno y tangente. Y con alguna de ellas podíamos resolver los ejercicios. Pero no sabemos cómo se resuelven los triángulos cuando no son rectángulos, o sea que no tienen un ángulo de 90 grados. Para ello en la matemática se han considerado dos teoremas, o sea, dos verdades, o de otra manera, dos métodos para poder resolver ese tipo de triángulos. Entonces voy a explicar los dos métodos. Inicialmente voy a mostrarles un triángulo y luego las dos leyes, teoremas o métodos. Los dos teoremas son el teorema de los senos, 1, y el teorema de los cosenos, el segundo. El primero, teorema de los senos, o ley de los senos, o el método de los senos. Observemos aquí un triángulo. Este mismo triángulo lo vamos a utilizar para la segunda ley, que es la de los cosenos, y donde los lados miden A, B y C unidades, y los ángulos son alfa, beta y teta. ¿Cómo se colocan estos valores? Entonces, mucho cuidado aquí. El lado A tiene como opuesto el ángulo alfa, o el ángulo alfa tiene como opuesto el lado A. El lado B tiene como opuesto el ángulo beta, o el ángulo beta tiene como opuesto el lado B. Y así decimos que el ángulo teta tiene como opuesto el lado C. La medida de los lados del triángulo son A, B y C. A, B y C las medidas. Y aquí está lo que decía ahora. El ángulo opuesto de A es alfa, el ángulo opuesto de B es beta y el ángulo opuesto de C es teta. Miremos qué dice el teorema. Aquí le he colocado puntos suspensivos y entre comillas porque solamente he colocado parte del teorema para que nos quede muy fácil la interpretación. Dice, en comillas, en todo triángulo la relación o cociente entre la medida del lado y el seno del ángulo opuesto siempre es constante. La relación o cociente entre la medida del lado y el ángulo y el seno del ángulo opuesto siempre es constante. Entonces miremos A, su ángulo opuesto es A, entonces A sobre seno de alfa, miremoslo aquí, A sobre seno de alfa, igual a B sobre seno de beta, aquí está B sobre seno de beta, igual a C sobre seno de teta. Repito rápidamente, A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta igual a C sobre seno de teta. Este es el famoso teorema de los senos. Cada lado con su ángulo opuesto. Primera parte. Vamos con la segunda. Ley de los cosenos ahora. Cuando usted quiera recordar el teorema de los cosenos, tiene que hacer una equivalencia con el teorema de Pitágoras. Se parece al teorema de Pitágoras. Aquí nuevamente tenemos los lados, ya sabemos que A es opuesto a alfa, B opuesto a beta o C opuesto a teta. Como lo quiera llamar, son opuestos entre ellos. Esto ya lo teníamos en el otro teorema, vamos a mirar qué dice el teorema de los cosenos. Igualmente, entre comillas, no está colocado todo, solamente lo que nos interesa, dice. En todo triángulo, el cuadrado de la medida de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados, menos el doble producto de estos dos lados, por el coseno del ángulo que forman estos lados. Entonces lo que dice ahí es, coge un lado, este lo eleva al cuadrado, es igual al otro lado al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, menos el doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que forman, en este caso, alfa. Miremos. Entonces dice aquí, a al cuadrado es igual a b cuadrado
más c cuadrado menos el doble de estos dos lados. Mire aquí, b y c. Menos 2b por c por el coseno que forman los dos lados. B y C forman el ángulo alfa. Miremoslo con el otro lado, con B ahora. Entonces, B al cuadrado es igual entonces a al cuadrado más C al cuadrado. Mírenlo aquí bien. B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado. Menos el doble aquí, producto de estos dos, de A por C, por el coseno que formen A y C. A y C forman el ángulo beta. Aquí está beta. Miremos el lado C ahora. C al cuadrado, mírenlo aquí, es igual, C al cuadrado, repito, es igual a A cuadrado más B cuadrado. Mírenlo aquí. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Menos el doble producto aquí de estos dos lados, 2 por AB, por el coseno que forman estos dos lados. A y B forman el ángulo teta. Con esto digamos que ya están las dos leyes, los dos teoremas. Uno el de los senos y el otro el de los cosenos. Bueno, miremos los ejemplos, a ver. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno de los casos. Usted debe estar muy seguro en qué momento aplicar el teorema 1, en qué momento aplicar el teorema 2, o sea, el teorema de los senos y en qué momento aplicar el teorema de los cosenos. Entonces, leamos el ejemplo 1. Si en un triángulo conocemos dos ángulos y un lado, aplicamos el teorema de los senos. Conocemos dos ángulos, aquí está, vea, 43 y 64, y conocemos un lado, y me piden encontrar el otro. ¿Qué me falta aquí? Encontrar el otro ángulo, que es muy fácil, sumo estos dos y los resto de 180. Cada vez que usted tenga dos ángulos y un lado, aplica el teorema de los senos. Primer caso. Segundo caso. Si en un triángulo conocemos dos lados, aquí están los dos lados, y el ángulo entre ellos, observe aquí el ángulo entre ellos, me piden encontrar el otro. Aplicamos el teorema de los cosenos. Entonces, que quede bien claro, acá se conoce un lado y dos ángulos. Acá se conocen dos lados y un ángulo. Vamos con el ejemplo 1. ¿Se ve el ejemplo 1? ¿Cómo se soluciona? Cuando se conoce entonces un lado y los dos ángulos, aplicamos el teorema de los senos. Recuerde que el teorema de los senos, miremoslo acá arriba, el teorema de los senos decía A sobre seno de alfa, mírenlo. A sobre el seno del opuesto igual a B sobre el seno del opuesto. Entonces apliquemos eso acá. Miremoslo aquí. Entonces aquí me falta el ángulo acá abajo. Entonces encontrémoslo por aquí. Sumo 43 con 64. Entonces queda 180 menos 43 menos 64 me da 73. Quiere decir que este ángulo de aquí mide 73 grados. Tengámoslo presente. Al sumar estos 3 me tiene que dar 180 grados. ¿Cómo lo pude hacer también? Sumar estos 2 me da 107 grados. Y a 107 grados le resto 180 y eso me da 73 grados. Listo. Apliquemos el teorema. Ya sabemos que conocemos un lado y sus dos ángulos. Aplicamos el teorema de los senos. Y dice así. Voy a hallar x. Entonces yo digo x sobre seno de 43 es igual a 20. 20 sobre este opuesto. Este decíamos que vale 73 grados. Entonces 20 sobre seno de 73. Repito rápidamente. Entonces decimos x, lo que voy a hallar, sobre seno de 43. Igual a 20 que lo conozco sobre seno de 73. Porque encontré por suma que tiene que dar 180. Este seno de 43 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, mírenlo aquí. 20 por seno de 43. El seno de 73 queda acá abajo como está. Pasemos acá ahora, x igual. Hallemos seno de 43 en la calculadora. Entonces me da 20 por 0,68. Y seno de 73 me dio 0,95 en la calculadora. Usted lo tiene que hacer allá para que lo pruebe. Ahora multipliquemos x igual 20 por 0,68 me da 13,6 y el de abajo lo dejo quieto, 0,95. Y por último dividimos 13,6 entre 0,95 y esto es igual a 14,41 metros. Quiere decir que x vale 14,41 metros
y lo hemos encontrado aplicando el teorema de los senos. Vamos con el segundo ejemplo. Acá tenemos entonces, decíamos acá arriba que tenemos los dos lados y el ángulo, por lo tanto aplicamos el teorema de los cosenos. Aquí está la x. Miremos el de arroyo. Aquí está. Los dos lados y el ángulo aquí metido, vamos a hallar x. Entonces arrancamos con la x. X al cuadrado es igual a 8 cuadrado más 10 al cuadrado, hasta ahí vamos bien, no hay problema, menos el doble producto de los dos. 2 por 8 por 10. Repito, doble producto, aquí está el 2 por 8 por 10. Por el coseno del ángulo que forma. En este caso forma un ángulo de 56 grados. Resolvamos lo que se puede por aritmética y álgebra. Entonces, 8 al cuadrado da 64, 10 al cuadrado da 100, 2 por 8 da 16, por 10 le da 160 coseno de 56. En la calculadora hallemos este valor. Entonces tenemos acá 64 más 100 menos 160 por, esto me dio 0,55. Aquí puedo sumar esto, pero me toca multiplicarlo acá también. Entonces 60 más 64, más 100, perdón, me da 164 menos 160 por 0,55 me da 88. Ahora 164 menos 88 me da 76. Como aquí está el cuadrado, x al cuadrado es igual a 76, saco raíz cuadrada en ambos lados. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz de 76 me da 8,7. O sea que el valor de la x es igual a 8,7. Quedó explicado entonces el segundo ejemplo del teorema de los cosenos. Con eso queda explicado entonces el tema del teorema de los senos y teorema de los cosenos. Hay que mirar los desarrollos en la teoría que les doy y además les agrego este video para que lo entiendan y comparen con lo que se escribió en la teoría.